Bueno, les agradezco a ustedes. Mi participación es temporaria, pero deseo que ustedes presten atención en todo lo que es el contenido de la materia, porque a pesar de que sí, me imagino que no es tan afectos ustedes a estos temas, pero los necesitan para los proyectos de arquitectura. Presten atención a las instalaciones, por favor, porque son una parte integrante de lo que es la construcción y que a ustedes los van a exigir en cuanto al proyecto. Bien, vamos entonces a lo que es el tema de hoy, que son las instalaciones eléctricas. Ustedes tienen entonces en sí ahora lo que va a hacer dotar al proyecto de instalaciones eléctricas. Durante el transcurso de mi exposición, si alguno tiene alguna pregunta, por favor, interrumpa y pregunte lo que necesitan o aclarar o saber mejor. No hay ningún problema. Está regida la instalación eléctrica mediante reglamentaciones. Ustedes van a tener durante todo el desarrollo de la materia de instalaciones reglamentos que hay que cumplir. En este caso, en el de instalaciones eléctricas, hay un reglamento nacional, es decir, que vale para todo el territorio de la Argentina. Y está también emparentado con lo que es higiene y seguridad en la construcción y también con las normas IRAM, es decir, que todo está reglamentado en cuanto a ejecución y elección de los materiales. ¿Qué tienen que brindar las instalaciones eléctricas? Primero es preservar la seguridad de las personas. Luego los bienes, que no se nos prenda fuego la casa. Y entonces esas instalaciones tienen que ser confiables. Lo que nosotros vamos a interferir es sobre instalaciones en inmuebles, es decir, que no vamos a tratar de grandes instalaciones eléctricas, como pueden ser subestaciones o pueden ser otro tipo de instalaciones que lleven mucho más consumo. Lo nuestro está indicado entonces para inmuebles que tengan este tipo de rango. Pueden ser instalaciones de religión, cualquiera sea ella, museos, edificios públicos, edificios privados, estadios, hoteles, que sobre todo los hoteles hoy en día han establecido un régimen de diseño que para ustedes, arquitectos, es muy importante en cuanto a circulación, en cuanto a exposición del elemento, entonces, y al menor gasto, porque todos estos elementos tratan de que se luzca lo mejor posible, pero con el menor gasto que se pueda lograr. Tenemos comercios. Ustedes han visto que los comercios tienen que exhibir su mercadería, tienen que lucirla para que la gente la compre. Entonces, tenemos que lograr una exposición de esa mercadería de tal manera de lograr el cometido del comerciante. Y luego hay sectores preferenciales, es decir,
que si ustedes hacen un proyecto de un museo, ustedes van a tener que destacar aquello que se necesita ver mejor. Entonces, la iluminación va a estar dotada para una circulación y aparte de eso, esa circulación no necesita una luz tan potente. Se pueden destacar elementos arquitectónicos del lugar, como pueden ser esas molduras del techo, y esencialmente las obras arquitectónicas que se quieran destacar o obras de arte que se quieran destacar. En un pasillo de hotel, por ejemplo, nosotros tenemos que minimizar el gasto de luz, pero que a su vez se vea bien cuando circula la gente. Entonces va a haber temporizaciones en la iluminación de tal manera que cuando no se detecta el paso de la gente, esas luces se apaguen. Eso hace a un menor gasto, pero mientras la gente está circulando, va a haber entonces una luz que cubra todo el espacio de circulación. ¿Dónde se distribuye esta energía? Esta energía viene de una transportadora que llega a las ciudades. Entonces, llega a esas estaciones transformadoras y entonces aquí se transforma la energía en distintas fases. Todas son de 220 volt más un neutro. Estas energías que se llegan aquí a esta estación transformadora, ustedes pueden haber visto en distintos lugares de la ciudad o en su localidad que hay una estación, una casilla, donde está la estación esta transformadora. Esta estación transformadora tiene su puesta a tierra. Esta puesta a tierra significa que cualquier energía que se esté disipando en la red se mande a tierra para no provocar accidentes entonces en contactos. Esas líneas que ustedes ven por la calle, que en algunos lugares es aérea y en otros lugares es subterránea. Todavía en la mayoría de las poblaciones es aérea y ustedes pueden observar, si circulan por las calles, 4 cables. Esos 4 cables responden a las distintas fases. Como les nombré yo aquí, R, S, T, estas son las distintas fases. Y el neutro. Entonces, en una conexión domiciliaria, si es de bajo consumo ese domicilio, va a tomar una fase y el neutro. Entonces, esas 2 conexiones son las que van a entrar mediante esta pipeta al medidor de luz que se encuentra en el frente de la casa. Perdón, profe, ¿la fase es cualquiera o tiene que ser algún cable en específico? No, son trifases y la empresa destina por cuadra una fase. Es decir, para no recargar el gasto, puede ser que en la fase de una cuadra, del 500 al 600, te tomen la fase R. Del 700 al 800, la fase S. Es decir, que toman de distintos cables para no sobrecargar una misma fase. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Está claro.
Perdón, Sí, puede ser también que por eso se corte la luz solamente en una cuadra, por ejemplo. eso mismo, por eso puede haber problemas en una fase y entonces hay un sector que se corta la luz y en otros no. Es eso. Profe, Entonces, ¿las distintas fases tienen que ver con distintos tipos de consumo o son todas con lo mismo, o sea, dan la misma energía? todas son de 220. O sea que todas consumen lo mismo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un gran consumo? Es decir, que nosotros tenemos en la casa muchos electrodomésticos, tenemos mucho consumo con pileta de natación, por ejemplo, entonces vamos a tener que tomar, en lugar de una sola fase, vamos a tomar 3 fases, que lo que ustedes pueden saber es lo que generalmente se mencionaba como el consumo en los talleres mecánicos, que tenían entonces un consumo para motores que era de 380, que es lo que figura aquí abajo. 3 fases conectadas que nos van a dar 380 volts. Es decir, que tomamos, en lugar de una sola, tomamos de la R, S y T, de las 3 fases de consumo. Eso vamos a ver cómo incide en el gasto, en la factura del domicilio. Pero todas tienen 220, es decir, que el consumo es de 220 volt en cada línea. ¿Está? Bien. Entonces, nosotros colocamos en el frente de la casa una pipeta, que todo esto está normalizado y cuando ustedes van a comprar para instalar en la obra que ustedes tengan, entonces le van a vender en la casa de electricidad esa pipeta normalizada. Esta forma es para que no entre agua, o sea que tiene esta curva para que si llueve no entre el agua por este caño. Y tiene una caja de medidor que también está normalizado. Ustedes van a tener entonces la línea que pasa por la calle, el medidor para controlar el consumo en su domicilio, un tablero principal. Esta sería la forma en que se grafica en un plano el tablero principal, es decir, con 2 diagonales cruzadas. Y luego tenemos un tablero seccional en donde estarían todas las llaves que cortan los circuitos que van a los distintos usos de la casa. En el caso que tenemos un edificio, entonces van a tener un medidor por cada departamento, para que cada cual pague lo suyo. Cada uno va a tener su tablero seccional o unido a un tablero principal, y luego vienen los tableros seccionales o propios de cada uno de los departamentos. Es decir que esta línea que va de la distribución en la calle hasta el medidor está protegida por esa puesta a tierra que mencionamos en la estación transformadora. Quiere decir que acá termina la protección en el medidor de la protección de la estación transformadora. Entonces, la distancia máxima que podamos tener entre el medidor y nuestro tablero general o principal es de 2 metros.
Es decir, que esa distancia no es caprichosa, sino es porque esa línea no va a tener protección. Entonces, la protección de cualquier fuga que se produzca en la instalación va a estar determinada por una puesta a tierra que se coloca en ese tablero principal. Luego entonces va a seguir esa línea que une el tablero principal al tablero seccional. ¿Qué pasa si la casa está en la línea municipal? Entonces, puede ser que no tengamos tablero seccional y directamente tengamos un tablero general. No hay problema. Es decir, que puede estar todo concentrado en este tablero. Pero si hay un jardín adelante, entonces los 2 metros esos se tienen que cumplir como máximo entre el medidor que está generalmente en la línea municipal hasta el tablero principal. ¿Está entendido? Cualquier consulta, díganme. Los elementos de que disponemos en la instalación eléctrica, vamos a tener, como les dije, que se compraban en una casa de electricidad, el gabinete para medidores, que puede ser entonces monofásico si entra a la casa una sola fase, y puede ser entonces trifásico si tiene la casa un gran consumo y hacemos entrar las 3 fases, R, S y T. Luego tenemos todos los gabinetes que son para tablero seccional, que también pueden ser de plástico, o sea, pueden ser de PVC, porque están en el interior de la casa y vienen entonces con una estética mejor. Disculpe, Sí. ¿Cuál es la fase que entra a la casa si es monofásico? Si es monofásico puede entrar cualquiera que sea R, S o T de acuerdo a la empresa. Como dijimos, en una cuadra puede estar la R, en otra cuadra puede estar la S, es decir, para que trabaje descansada la instalación y que no se corte toda la luz a la vez. Perfecto, muchas gracias. Bien. Las cajas que utilizamos dentro de la instalación van a ser cajas de acero que están pintadas con pintura asfáltica para que no se oxiden y que ustedes ven que tienen ciertos agujeritos que pueden ser entonces presionados para sacar y entonces entrar por ese agujero con los cables. Entonces, esta caja rectangular va a ser la que ustedes ven normalmente en las llaves de luz y también en los tomas corrientes que se colocan entonces apaisadas, atravesadas. La caja octogonal, que es esta que ustedes ven acá, tiene entonces varias entradas, porque ustedes pueden acceder por cualquiera de ellas, y son las que se colocan en los centros de luz, en el cielo raso, donde van a colgar los artefactos de luz. Esta caja Miñón, que es de 5 por 5, es la que se coloca generalmente sobre la mesada para poner ciertos artefactos de iluminación. Y también pueden ser en ciertos apliques, en los pasillos, donde ustedes puedan colocar alguna iluminación, también puede haber este tipo de cajas. Y estas cajas más grandes, que figuran en este caso, son de paso, es decir, que si uno tiene que pasar circuitos de una parte a otra,
puede utilizar estas cajas de paso. Ustedes como arquitecto odian estas cajas de paso. Yo lo digo por experiencia, porque trabajo con arquitectos y no quieren saber nada de que le coloquemos una caja de paso en alguna pared, porque queda una tapa, una caja de 20 por 20, de 15 por 15, y entonces afea la estética del ambiente. Pero existen en el caso de que sean necesarias. Esto otro que ven aquí son, estos ganchos son para colocar en estas cajas octogonales que vimos en el fondo para colgar los artefactos, o sea, el artefacto de luz, que puede ser una araña, lo que ustedes quieran, de centro de luz, y entonces esos ganchos sostienen el artefacto. Y los conectores son los que están colocados en estos agujeros que vimos en las cajas y que entonces hacen pasar los cables desde la caja al circuito, a los caños. Entonces, es para que no se lastimen esos cables al salir por el borde filoso de la caja. Entonces tenemos este conector que va a hacer entonces la conexión entre la caja y el caño que sigue para llevar esos cables hasta donde nosotros queremos. Bien, estos son los elementos que podemos tener. Como les mencioné, para los tableros seccionales que están dentro de la casa, puede haber una estética mejor, que son con tapas transparentes, que son de plástico en lugar de ser metálicos, y que contienen entonces todas las llaves que están dando entonces vida a cada circuito. En el caso que ustedes tengan una instalación a la vista, es decir, una industria, un laboratorio, entonces esos caños no pueden ser de los comunes, sino que al estar a la vista tienen que ser de otro material. Entonces, en lugar de ser acero revestido con pintura asfáltica, en este caso son de acero galvanizado. Entonces, todos los accesorios y todos los caños son de acero galvanizado. Aparte de esto, les hago notar una cosa que tengan en cuenta. Si ustedes hacen un cielo raso de madera en una habitación que ustedes quieran tener cielo raso de madera, entonces la cañería que ustedes colocan y la caja para ese cielo raso tiene que ser de este tipo. Esta es una reglamentación para evitar fuego, es decir, que no haya cables tirados, porque puede haber que alguien tienda los cables tirados por el cielo raso de madera, y en el caso de haber un cortocircuito se prende fuego todo el cielo raso. Entonces, por reglamento, se establece para protección, para que no haya fuego, que la instalación en un cielo raso de madera tenga que ser entonces de acero galvanizado. Bien, en cuanto hacemos el proyecto, nosotros tenemos que primero preguntarle al propietario qué es lo que desea. O sea, que prima entonces lo que desea el propietario. Nosotros tenemos que realizar, amén de eso, tratamos de nosotros de
hacerlo llegar a lo que es la reglamentación, es decir, le decimos si esto le va a convenir o aquello no. Es decir, siempre el profesional trata de conformar al cliente, por supuesto, pero aparte de eso, llevarlo, incitarlo a cumplir con la reglamentación o lo que ustedes consideran que es lo más apropiado para el proyecto. ¿Está? Bien. Tiene que ser realizado por personal idóneo. Eso sí les recomiendo que aquellas personas que dicen, sí, yo les hago albañilería, sanitaria, electricidad, no se puede saber de todo. Es decir, hay gente especializada en distintos rubros y sobre todo en este, que puede llevar a peligro en la instalación. Entonces, ustedes confíen en algún personal matriculado, técnico idóneo en este tipo de obra. Los materiales siempre tienen que ser de acuerdo a normas IRAM para todo tipo de instalación. Ustedes piensen que eso está garantizado. Entonces, ustedes pueden confiar en el uso de ese tipo de materiales, porque a veces va en el costo. Tanto los propietarios como a veces los profesionales se fijan en el costo de la compra de esos materiales y no se fijan entonces en el rendimiento y la eficacia de esos materiales. Entonces es importante que ustedes siempre trabajen en todos los rubros con materiales garantidos, que ustedes le den tranquilidad. Y tienen que adaptarse a los reglamentos vigentes. Es decir, ustedes pueden trabajar en distintas municipalidades, distintos puntos del país, y ustedes tienen que averiguar primero qué es lo que les exigen en esas municipalidades para poder desarrollar el proyecto. Bien, pasamos a los circuitos que nos van a dar alimentación eléctrica en cada punto de nuestra instalación. Las bocas de iluminación normalmente se denominan BI y los tomacorrientes, los enchufes, con T. Son circuitos de 220 volts y entonces tenemos un límite. En las bocas de iluminación se van a conectar todos aquellos artefactos que no excedan los 6 amperes. ¿Esto qué significa? Que si ustedes tienen una araña colgando de 20 luces, de 30 luces, entonces van a necesitar un circuito especial para esa araña porque les va a superar el consumo del circuito. Y en las bocas de tomas, los tomacorrientes, no pueden superar los 10 amperes. ¿Cómo surgen los amperes? Los amperes surgen como potencia que está en watt dividido 220. Es decir, ustedes tienen esa araña que tiene un consumo de 10 lamparitas, que cada lamparita consume 100 amperes, supónganse. Entonces ahí van a tener un consumo en watt que dividido 220 no puede exceder a esos 6 amperes. Y en los tomacorrientes, cuando ustedes quieren enchufar algo,
la potencia que tenga lo que ustedes quieren enchufar. Por ejemplo, lo que sea, un artefacto, un caloventor, que tiene 1700, 2000 watts, lo divide en 220 y eso no tiene que superar los 10 amperes. Es decir, que ustedes están limitados en el consumo para esos puntos de conexión. A su vez, el número de bocas máximo por circuito, es decir, ustedes salen del tablero seccional con un cablecito y están uniendo bocas. La cantidad de bocas que pueden unir en ese circuito no puede superar las 15 bocas. Pero a su vez tengan en cuenta el consumo, es decir, que no pueden superar 16 amperes para circuitos de tomas y 10 amperes para circuitos de bocas de iluminación. Recuerden cómo surge el amper. Es la suma de los watts, es decir, las lamparitas que ustedes tienen conectadas, sumados esos watts, dividido 220, les da el consumo en amper. Eso es intensidad. Entonces, para lo que es los tomacorrientes, ustedes pueden sumar distintos tomacorrientes, pero que no lleguen a superar los 16 amperes. ¿Por qué es esto tan importante? Porque ustedes van a calcular, de acuerdo al consumo que ustedes tengan en las bocas, van a calcular el cable. La sección de cable que ustedes van a colocar va a tener que respetar ese consumo. ¿Y qué pasa si ustedes superan el consumo? Es decir, enchufan artefactos de más o enchufan artefactos que superan ese consumo. Se prende fuego el cable. Entonces, nosotros tenemos que dimensionar la instalación para que tenga la mayor seguridad posible. Entonces, no tenemos que superar estos topes. Entonces, tenemos que tomar circuitos, el más generalmente en un proyecto de una casa, lo que más consume, ¿qué les parece? Es la cocina. Porque hay una cantidad de electrodomésticos en la cocina que entonces pueden llegar a superar a los tomas. Entonces hay que tener en cuenta cuál es el consumo de cada toma donde vamos a enchufar distintos artefactos para que no se prenda fuego nuestro cable. Entonces el cable que vamos a conseguir para llevar nuestra electricidad hacia esos puntos tienen que estar dimensionados para el consumo respectivo. ¿Está claro? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Es cierto que cuando uno calcula el tema de la instalación en la cocina, de sobredimensionar, o sea, capaz que vos no vas a usar una licuadora, pero la calculás igual para el circuito, una licuadora, una cafetera, una tostadora, como para que estar del lado de la seguridad? Sí, está bien. Sí, claro. Es mejor pecar de más que no de menos. Porque hoy en día las instalaciones quedan chicas enseguida, porque empiezan a surgir cada vez más electrodomésticos. Entonces es mejor pecar de mayor dimensión de cable que no de menos. O sea que por eso les recomiendo en sus proyectos tener en cuenta que puede haber a futuro mayor consumo, cada vez más. O sea, 10 años atrás no se pensaba en todos los electrodomésticos que tenemos hoy en día. O sea,
está avanzando tanto los electrodomésticos que las instalaciones quedan chicas enseguida. ¿Y qué tenemos que hacer? Instalar de vuelta. O sea que hay que reemplazar los cables por otra instalación, por otros de mayor potencia, que consuman mayor diámetro de cable que pueda surtir a nuestros artefactos. Así que no pequen de menos, siempre metan de más, es mejor. Bien, los usos especiales. Los tomacorrientes especiales son aquellos que pueden ser para calefacción, para fuerza motriz, para instalaciones a la intemperie. Entonces, la calefacción no gasta tanto. Pero ¿qué sucede? La calefacción trabaja con agua también. Entonces, es una instalación que mejor que nosotros le hagamos un circuito aparte. Porque si por ahí pierde alguna gotita de agua el sistema de calefacción en la caldera, nos puede entonces interrumpir la electricidad. Para que no se nos corte la electricidad en toda la casa, es conveniente entonces que la separemos. Entonces hagamos un circuito para calefacción, para aire acondicionado, para la pileta de natación, o sea, todos aquellos que tengan agua y electricidad. Entonces, por ejemplo, los lavarropas también. Los lavarropas son muy fáciles de que pierdan un poquito de agua y entonces caigan sobre la instalación de las plaquetas que tienen electrónicas. Bueno, entonces, en este caso son tomas especiales, en donde nosotros los separamos para que no tengan problemas entonces el resto de la instalación. En las instalaciones a la intemperie es importante porque ¿qué pasa? La lluvia. Entonces es conveniente que nosotros entonces esa instalación la separemos. Porque si no vamos a tener toda la casa cortada. Entonces es mejor que se corte ese solo circuito y no que se corte toda la casa. La protección, entonces, en este caso, puede llegar hasta 25 amperes. Recuerden que es watt dividido 220, nos da los amperes, es decir, consumo en watt que tenga la instalación, dividido 220, nos da los amperes que puede aguantar esa instalación. Los circuitos de conexión fija. Esto tengan en cuenta que no significa lugar fijo, porque ustedes cuando hacen el diseño de la cocina, están estableciendo, por ejemplo, dónde va la heladera, dónde va el lavarropa en el lavadero, es decir, que ustedes están diseñando dónde estarían esos artefactos, pero no son de conexión fija. Conexión fija significa que por el gran consumo que tienen esos circuitos, van a estar no conectados con un enchufe, sino con un cable que vaya desde el tablero seccional hasta el tablero de alimentación de ese circuito. Lo más común es las bombas de una pileta de natación. Entonces, ustedes tienen una piscina en el proyecto, entonces esa piscina tiene una bomba de circulación de agua y por lo tanto no hay un enchufe desde la bomba al circuito, sino que tiene un tablerito de conexión y ese tablerito se conexiona con su tablero seccional.
Entonces, eso es lo que se llama conexión fija, cuando se surte desde el tablero seccional al tablero de la bomba, por ejemplo, de la pileta. En un edificio sería la conexión desde el tablero general del edificio a los ascensores. Entonces, eso es una conexión fija. Es decir, grandes consumos que se conectan desde tablero que tenga ese artefacto al tablero del edificio o de la casa. Entonces, estos pueden tener cualquier consumo, es decir, que no tenemos límite porque no sabemos lo que se va a colocar. Entonces, quiero que comprendan bien que conexión fija no significa lugar fijo, es decir, no significa que yo ubico la heladera o el lavarropa en cierto lugar, sino que es una conexión de gran consumo de tablero a tablero del elemento. ¿Está claro? Bien. Entonces, los circuitos que se establecen, entonces bocas de iluminación, que pueden ser 15 como máximo, tomas, que pueden ser 15 como máximo. Recuerden que el cable, a medida que va caminando por los caños, va perdiendo potencia. ¿Por qué? Por el contacto entre el cable y entre el cable y caño. Entonces, no conviene hacer circuitos largos, grandes, sino concentrar circuitos más cortos en donde no se pierda tanta potencia. Pero el máximo está establecido en este caso en 15 y 15 bocas. Recuerden que no solo las bocas, sino también la potencia, como dijimos anteriormente. También tenemos los de uso especial, que son tomas entonces mayor de 10 amperes, que son tomas especiales, y entonces que son esos enchufes que dijimos que pueden estar a la intemperie, tienen valor a 10 amperes. Y conexión fija, recuerden que no es un lugar fijo, sino que por un gran consumo y que tienen su tablero propio. ¿Qué sucede cuando ustedes van a la empresa eléctrica? Van con el plano de obra, el plano aprobado por la municipalidad respectiva, y van a pedir el medidor de obra para realizar su trabajo. Cuando ustedes entran en la empresa, no es que ustedes van a exigir un grado de electrificación. ¿Qué pasa con el grado de electrificación? Es que ustedes entran en una categoría de gasto que es A, B o C. ¿Esto qué significa? Que ustedes van a entrar su obra dentro de un rango. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría va a querer que entre dentro de un rango mínimo para que la gente pague menos. Pero ustedes cuando muestran el plano, ya entonces le dicen hasta 60 metros cuadrados que tenga su obra, entonces va a tener un consumo mínimo de 3000 volamperes.
Si tiene su casa 150 metros cuadrados, va a entrar entonces en un rango de consumo mínimo, porque esto lo van a superar tranquilamente, de 6.000 volt-ampere. Y luego si tiene más de 150 metros cuadrados, va a tener un consumo mayor de 6.000 volt-ampere. Es decir, que aunque ustedes quieran engañar a la empresa de electricidad diciendo que van a colocar menos cantidad de watt en su proyecto, por los metros cuadrados ya queda encuadrada dentro de un consumo que es A, B o C. Es decir, que no se puede engañar a la empresa porque justamente les hacen presentar el plano aprobado de la municipalidad para entonces respetar esos metros cuadrados y entonces no interesa el proyecto que ustedes hagan de electricidad, sino que por los metros cuadrados ya va a estar encasillada dentro de una categoría. ¿Qué pasa si ustedes no hacen, supónganse que vayan con un plano ambicioso, que tengan entonces un proyecto que va a hacerse en etapas y que entonces va a contemplar muchos metros cuadrados y luego con el tiempo no se realizan? Entonces ustedes en cuanto entraron a la empresa y entonces en ese proyecto ustedes tienen más de 150 metros cuadrados, no les van a rebajar la categoría en la cual entraron. Es decir, que entonces, cuando ustedes vayan a la empresa a pedir el medidor, vayan con la certeza de lo que van realmente a construir. Porque si no, el propietario va a quedar encasillado dentro de una categoría de la cual no va a poder salir. O sea, rebajar no le van a rebajar nada. Es decir, que vayan con lo que realmente van a construir. ¿Está claro? Es decir, que estos límites de 3, 6, puede variar de acuerdo a cada empresa distribuidora. Acá en Bahía Blanca, por ejemplo, es 7. En lugar de 6 es 7. En otras municipalidades, en otros lugares es 5. Es decir, que ustedes averigüen, de acuerdo al lugar en donde van a construir, en la empresa que está distribuyendo la energía, a ver cuál es el límite, porque estos límites varían de acuerdo a la empresa que está distribuyendo la energía. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo mínimo que podemos establecer para esas superficies de metros cuadrados, que ya les digo, que hoy en día se superan tranquilamente. Es un circuito de bocas de iluminación, un circuito de tomas para una superficie entonces de 50 a 60 metros cuadrados, para un medio, es decir, de 150 metros cuadrados, un circuito de cada uno y un circuito, por ejemplo, de aire acondicionado. Esto en la realidad, ustedes saben que se supera ampliamente de acuerdo a todo lo que se enchufa, y un grado de electrificación elevado es un mínimo de 2 circuitos de bocas, 2 circuitos de tomas y 2 aires acondicionados, supóngase. Esto se supera ampliamente en la realidad, o sea, pero para que nadie crea que pueda superar a la reglamentación, entonces esto es lo mínimo. Ustedes pueden saber que en algunas obras públicas
generalmente en un dormitorio ponían una boca en el techo y un toma. En una habitación, menos de 3 tomas no se justifican por más pobre que sea la construcción. Entonces se van sumando bocas, es decir, que más con todos los electrodomésticos que hoy se manejan. Sino, ¿qué pasa? La gente que pone, si tiene un solo toma en un ambiente y necesita enchufar 3 o 4 cosas, pone una zapatilla. ¿Y qué pasa con la zapatilla? Que el cable que está surtiendo la energía a ese pobrecito toma no tiene la energía para poder surtir los 3 o 4 tomas de la zapatilla. La zapatilla se recalienta, la zapatilla se prende fuego y entonces salta toda la instalación. Entonces, no es conveniente jugar con estas cosas. Es conveniente poner todo lo que se necesita en cada ambiente. Entonces, el grado de electrificación de lo que es la vivienda va a salir como la sumatoria de las cargas de las bocas de iluminación que se tengan, los tomas que se tengan y los tomas especiales que son para calefacción, entonces para aire acondicionado, para pileta, todo aquello que tengan de más en la instalación. ¿Qué pasa en un edificio? Un edificio no va a estar prendido totalmente como un fuego, todo a la vez. Entonces, hay que contemplar la carga de las viviendas, los servicios generales, es decir, la luz de palier, de escalera, de ascensores, del hall de entrada, es decir, todo aquello que es circulación y servicios para todo el edificio. Locales comerciales, si hay, y cualquier otro gasto extra que figure en el edificio. Entonces, para disminuir un poco el gasto de todo ese edificio, se toma las cargas de vivienda, como dijimos recién, que era la sumatoria de todos aquellos bocas de iluminación, tomas y tomas especiales que tenga cada departamento. Por el número de departamentos iguales, es decir, porque puede haber departamentos de un dormitorio, de 2 dormitorios, de 3, es decir, distintos servicios, o sea, distinto consumo cada uno. Y por coeficiente de simultaneidad. Ustedes tienen en el apunte una tablita en donde se establece la carga, el número de viviendas iguales que tengan esa carga y un coeficiente que se aplica entonces para disminuir ese gasto en total, como que no va a estar prendido todos los departamentos a la vez, todo el edificio prendido. Entonces, de esa manera, ¿qué se calcula? El cable de entrada al edificio. Es decir, que con eso vamos a tener de qué manera vamos a alimentar el edificio. Hay algunos edificios que por el gran consumo necesitan su transformador propio. Es decir, que la línea que viene de la calle es de media tensión, pero baja, entonces a baja tensión en el edificio. Y hay algunos que por su gran consumo tienen que entrar con media tensión. Entonces tienen que transformar esa energía de media tensión a baja para que pueda surtir al edificio. Entonces de esa manera tienen un transformador propio
como el transformador que existe en cada cuadra o más de una cuadra, en un sector, en un barrio. Bien, nosotros hablamos una potencia aparente. Esa potencia aparente es decir, que ustedes tienen un supermercado, por ejemplo. Tiene 15, 20 metros de largo. La potencia, la electricidad, entra al tablero general que está en la puerta, cercana a la puerta. Entonces, tiene que llegar hasta la última heladera que está al fondo del supermercado. Entonces, ¿qué sucede en el trayecto? Esa potencia que sale del tablero general va perdiendo fuerza a medida que se toca con otros cables y con los caños, como les mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué sucede? Que esa potencia que sale no es la misma que llega a esa heladera que está a los 20 metros del tablero que tenemos en el frente. Entonces, esa es una potencia aparente de Volt-Ampere, pero la potencia activa, real, es la que nos está llegando a esa heladera. Entonces hay una cierta dispersión de la energía que se corrige con ese coseno phi que figura en esa fórmula. Pero la explicación es esa, que nosotros tenemos en la distancia una dispersión de energía y que entonces no es la misma que sale del tablero la que llega al punto de entonces de suministro. Nosotros dijimos que la intensidad en ampere es la potencia en watt, el consumo que nosotros tenemos, dividido 220. Lo estuvimos nombrando anteriormente. Para motores, entonces, motores domésticos, es decir, lavarropa, el motor de la pileta de natación, es decir, acá tienen que variar otros parámetros que están dados por la potencia de lo que es el motor. Pero tienen ustedes acá una caída de tensión límite. Es decir, que para ese caso en que nosotros tenemos instalaciones muy largas, donde sabemos que va a caer la tensión a lo largo del trayecto, vamos a tener que adicionarle a nuestro cálculo, al cálculo que hicimos de lo que necesitamos, watt dividido 220, que nos da una cierta intensidad, le vamos a tener que agregar un 3% de eso que necesitamos para que llegue realmente esa potencia a nuestro elemento. En el caso de motores, se necesita agregarle un 5% más. Nosotros tenemos un gasto que nos da un motor de esa heladera que tenemos al final del local, le tenemos que agregar a eso que calculamos como gasto eléctrico un 5% más. Y los motores en el arranque, sobre todo en los edificios, en los ascensores, necesita un 15% en el arranque. Es decir, ustedes calculan un consumo. Entonces, a ese consumo le agregan un 3% en el caso de iluminación, en motores un 5%,
y en el arranque del motor un 15%. No se necesita esto en una instalación domiciliaria, porque son mucho más bajos los consumos y las distancias. Sí lo tienen en cuenta en un edificio o en una instalación de una industria, de un supermercado, de un local grande. Entonces sí, tengan en cuenta esa caída de tensión que se produce. ¿Está comprendido el concepto? Cualquier duda, por favor, consulten. Profe, perdón, Nosotros dijimos, sí, esa sumatoria dime. es independiente a la distancia que haya en la instalación, ¿no? Sí, es independiente, solamente vos la tenés en cuenta cuando ya contás con un local grande. Es Bien. decir, por eso les recalqué que en una instalación domiciliaria no la tienen en cuenta, pero sí entonces en un edificio, porque se imaginan ustedes, tienen que llegar con el cablecito que va desde el tablero general 20 pisos que va subiendo hasta que la máquina de ascensor está en la terraza. Entonces ahí va perdiendo energía. Cuando llega no arranca más el ascensor. Claro. Entonces, por ese motivo es que yo les recomiendo, en ese caso, ustedes lo tienen en cuenta. En la domiciliaria no, porque son distancias más cortas y las potencias son más cortas también, más chicas. Genial, gracias. Bien, querida. Los conductores entonces pueden ir embutidos en caños, pueden ir a la vista, pueden estar en bandejas apoyados o pueden ir subterráneos. Estos cables se tienen que dimensionar, como ya mencionamos, que nosotros tienen que tener que llevar esa energía necesaria a donde nosotros queremos. Entonces, la sección de cobre que tiene que transportar esa energía, entonces va a estar dada por una cierta intensidad admisible. Y nosotros dijimos que calculábamos potencia, que era en watt, dividido 220 nos da los amperes. Quiere decir que concurrimos a la tabla y en la tabla nos dice la sección de cobre que aguanta esa cantidad de amperes. Entonces ahí dimensionamos, de acuerdo a nuestra necesidad, la sección de cable que necesitamos para cubrir nuestro consumo. Esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros consumimos, enchufamos un artefacto que consume más de lo que está dimensionado el cobre de ese cable, se calienta. Lo primero que vamos a notar es que tocamos el enchufe y está caliente. Eso significa entonces que el pobrecito está aguantando al máximo. Entonces, luego de eso, de que se calienta el enchufe, sobreviene el recalentamiento del cable y puede ser que se nos prenda fuego. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que el diámetro que nosotros pongamos de ese cable, la sección de cobre que pongamos en el cable, cubra lo que nosotros vamos a enchufar. Es importantísimo para que no entonces se produzca incendio. ¿Cuál es la sección esa entonces de cable que nosotros tenemos? Por reglamento vamos a tener esa línea principal que sale del tablero general a nuestro tablero seccional es de 4 milímetros cuadrados como mínimo, porque luego para más va a haber seguro.
Las líneas que salen de nuestro tablero seccional, como mínimo, va a ser de 2,5. No importa que el consumo sea menor, esos tienen que ser los mínimos. Las líneas de circuitos especiales o circuitos de posición fija tienen que ser como mínimo de 2,5 milímetros cuadrados. Estos son los mínimos, ¿eh? Ustedes pueden superarlos tranquilamente considerando el consumo verdadero. Cuando tenemos que conectar una lamparita que tenemos iluminando nuestra habitación al interruptor de luz, es decir, a la llave que prende y apaga esa lamparita, ese cable que une la lamparita con la llave puede ser de 1,5 milímetros. Esto tienen que verlo con la municipalidad en donde ustedes estén trabajando. En Bahía Blanca, por ejemplo, no se admite este cable, pero en toda la nación puede ser que en algún lugar lo estén permitiendo. Entonces hay que ver siempre, fijarse en el lugar donde ustedes estén trabajando. Y el conductor de protección, o sea, aquel que va a llevar las descargas a tierra de cualquier fuga que se produzca en la instalación, es de 2,5 mínimo. Estos son los mínimos. Cuando ustedes calculan el consumo, pueden superarlo tranquilamente, pero no pueden bajar de esto. Los colores. ¿Por qué es importante que los cables tengan diferencia de colores? Porque puede venir cualquier persona a meter los dedos en una caja y entonces es importante que distinga que el neutro es celeste, que no le va a dar una patada, pero las fases, que son las que están llevando 220, entonces están separadas en castaño, negro y rojo. Eso de acuerdo a las fases que ustedes tengan conectadas. Algunos electricistas compran un solo rollo de cable y meten todo el mismo color y no les importa nada. El problema es que el que venga ajeno al que hizo la instalación va a tener que andar con el buscapolo, que es ese destornillador que detecta la fase, para no meter el dedo entonces donde no corresponda. Y la protección a tierra, que es la que lleva cualquier fuga que se produzca en la instalación a tierra, es rayado verde y amarillo. Antes era un alambre de cobre desnudo, ahora es rayado verde y amarillo. Es decir, esto es conveniente para que cuando cualquiera destape alguna caja de electricidad, sepa cuál es la fase, cuál es el neutro, cuál entonces es el de tierra. Entonces nosotros hablamos de que teníamos el medidor, que tenemos el tablero principal que está a menos de 2 metros del medidor, y luego entonces se conecta el tablero seccional que está dentro de la casa. Recuerden que si no hay jardín y la casa está en la línea municipal, puede ser entonces que se obvie el tablero seccional y el tablero principal sea el único. Pero tenemos entonces esos conductores, que el mínimo es 4 milímetros desde el medidor al tablero principal, que la reglamentación acá dice 2,5, pero por ejemplo en nuestra municipalidad, acá en Bahía Blanca, establece el mínimo en 4 milímetros.
Es decir, entra en 4, sale en 4, y luego sí, del tablero seccional salen de 2,5 milímetros para cada circuito. No importa si el consumo es menor, recuerden que el mínimo es ese. Luego, entonces, puede bajar el diámetro del cobre, pero no en la salida. La salida del tablero es de 2,5. Entonces, los caños que usamos. El acero liviano, semipesado o pesado, que está reglamentado por norma IRAM, que vienen recubiertos entonces con pintura asfáltica para que no se oxiden. De estos, el que se usa es el semipesado. El liviano no se usa tanto porque al doblarlo, entonces puede quebrarse. Entonces es mejor, para poder pasar los cables por dentro, usar el semipesado. El termoplástico es el que ustedes pueden haber visto como tipo manguera, azul, y que está reglamentado por normas IRAM. Y luego tenemos el PVC rígido, color gris, y en algunas municipalidades admiten el caño corrugado, color naranja. En la Municipalidad de Blanca no se acepta, porque al tener el corrugado, es decir, que viene en forma de acordeón, al pasar la cinta para llevar los cables, se hace difícil la tarea y puede ser entonces que se produzca lastimar al cable. No está permitido. Entonces acá tenemos, estos serían los permitidos en general por entonces la reglamentación. Siempre recuerden consultar en la municipalidad donde ustedes van a trabajar. Además, la superficie interna del caño no se puede superar en su sección el 35%. ¿Qué pasa? Esto es para que recuerden lo que yo les mencioné, que el cable va perdiendo tensión a medida que se toca con otros cables y con el caño. Entonces quiere decir que el caño tiene que estar una superficie mejor para que el cable pase más libremente y no tenga tanto contacto. Si nosotros lo llenamos con un montón de cables, va a haber más pérdida entonces de tensión en el recorrido. Tienen en su apunte una tabla en donde figura entonces la superficie que ocupan de acuerdo a su sección con la vaina de PVC y todo, los cables entonces que pueden entrar en un determinado diámetro de caño. Entonces, aquí en la Municipalidad de Bahía Blanca, el mínimo es de 3/4, que es 15/4, y en cambio, en la teoría nacional, puede ser también admitido el de 5/8. Antes acá se usaba, ahora no. Entonces, el mínimo de diámetro interno es 3/4 en esta municipalidad. Siempre recuerden consultar donde ustedes estén. Esto es una bandeja portacables. Ustedes ven que el cable, al estar al exterior, a la vista, Profe, tienen... Sí. disculpe, Dime. ¿podría volver un segundo al anterior? Que no entendí lo último. Sí, cómo no. Vamos al anterior. Sí, decime. ¿Cómo era esto de para líneas generales? No entendí. Que dentro de la... O sea, nosotros en la Municipalidad de Bahía Blanca, el diámetro mínimo es este de 3/4 de sección libre. Bien. En cambio, la
AEA, o sea, la reglamentación nacional, admite también el uso de 5 octavos, es decir, 12,5 de diámetro interno. Ah, bien, es Acá distinto, en la- digamos, el de Bahía que el de la Nación. Claro, el de Bahía no lo admite, es decir, que no te permite que vos le pongas un caño menos de 15,4, o sea, menos de 3/4. ¿Está? Sí, perfecto, gracias. Bien, muy bien. Por eso les digo siempre que ustedes tienen que averiguar en la municipalidad donde van a trabajar, porque cada una tiene su reglamentación. Acá ustedes ven entonces los cables que tienen un envainado, si están a la intemperie, que si están entonces dentro de cañerías más protegidos. En el caso de los pisos técnicos, generalmente hoy en día los proyectos de los edificios se hacen a piso entero, sin divisiones. Los que están destinados más que nada a oficinas, porque así el que alquila o compra el piso hace su división de acuerdo a las necesidades. Entonces, ¿qué sucede? Al no haber paredes, no podemos dejar previsto los lugares de tomas corrientes o de llaves de interruptores de luz. Entonces, lo que se hace es ese piso técnico donde se extiende toda la instalación por piso y se dejan las bocas entonces en el piso y que se pueden correr. De esa manera, si la planta se cambia de actividad en la misma empresa o viene otra a alquilar que necesita otra distribución, puede cambiar entonces su ubicación. Esto es muy práctico entonces para realizar entonces en los pisos de edificios. Se utiliza mucho, incluso ustedes lo pueden ver en los bancos, por ejemplo. En los bancos todos los tomas, tanto de electricidad como pueden ser de señal, que serían los de comunicación, están en el piso. De esa manera, entonces pueden correrse la ubicación de muebles, la ubicación de escritorios y se pueden obtener los suministros en el lugar que se desean. Es muy común que esto se realice entonces. En el caso de la entrada subterránea, cuando nosotros tenemos entonces un tendido subterráneo, debemos proteger el cable por si alguien mete una pala y nos puede cortar el cable. Entonces, se realiza a 70 centímetros del nivel de piso terminado hasta donde se encuentra el cable y a su vez ese cable está protegido con un ladrillo, con una teja, con un medio caño, con algo que entonces evite que se dañe directamente el cable. Si no queremos llegar a esa profundidad, nosotros podemos poner una capa de hormigón de 8 centímetros como mínimo y ahí también proteger con un cañero los cables. Es decir, que tenemos las dos posibilidades, pero hay que proteger siempre que pase por un jardín, por un terreno natural, el cable. En este caso, nosotros vemos que aquí hay un cañero que está entonces llevando los cables y cuando hay una interrupción del trayecto, entonces se colocan cámaras. Esas cámaras son de conexión para poder entonces unir distintos tramos de la instalación. Siempre que haya
un cambio de 30 grados o una conexión, se colocan esas cámaras. Cuando ustedes están en la construcción, tienen que tener en cuenta dónde van a colocar esa caja de techo, tanto sea en una losa llena como en una losa armada, para poder entonces ubicar bien la caja y sobre todo tengan en cuenta si hay taparrollos en las ventanas, porque ustedes cuando hacen la instalación eléctrica no tienen los taparrollos hechos, tienen un techo limpio. Entonces, lo que tienen que hacer es calcular para que el centro no les quede desviado respecto al centro del ambiente después. Entonces, tienen que tener en cuenta si hay o no taparrollos de cortina de enrollar en la ventana, que son unos 20 o 25 centímetros en que el taparrollo vuela hacia adentro y que entonces va a correr ese centro en el ambiente. Los caños pasan en el borde de la pared interior. Esto ustedes tienen la pared cuando van a hacer el revoque, que ya lo van a ver en Construcciones 1, que todavía no lo vieron. Ustedes van a hacer unas fajas donde van a delimitar entonces el espesor del revoque interior y que entonces eso les va a dar la ubicación de las cajas de luz, de tomas, del interruptor, para que ustedes coloquen los caños y entonces allí, antes de revocar definitivamente, entonces ustedes realizan la instalación eléctrica. Entonces allí pasan los caños por un límite que les va a imponer el revoque. Acá ven un techo, entonces en este caso hay un caño de PVC naranja y están las cajas, está el encofrado de la losa, la armadura de la losa. Entonces antes de hormigonar la losa se coloca toda la instalación eléctrica. Estas cajas van a estar de acuerdo al plano que ustedes tengan de instalación. Acá ven ustedes los caños, está lo que es la base de la losa y en Bahía Blanca, en las losas, se exige en la distribución a las cajas caños de PVC rígido, no como ese naranja que vimos antes, sino que en esta municipalidad exigen para el llenado de las losas el PVC rígido, para que no se aplaste cuando se coloca el hormigón. Las bajadas pueden ser de ese caño tipo manguera, azul, termoplástico que mencionamos en un principio. Entonces, las bajadas de las losas sí pueden ser de ese caño flexible. Acá se está alimentando el tablero seccional del departamento y de ahí salen a los circuitos. Hay cajas que están conectadas y entonces ustedes pueden ver esa parte plateadita que son los conectores que unen las cajas a los caños. Acá hay una caja de paso que nosotros mencionamos. Entonces, acá tenemos un cierto caño que va aquí y que luego entonces pasa a esta otra caja. Es decir, que antes que se revoque la pared, se instalan entonces las cajas y los caños para no romper el revoque. Acá ven ustedes las cajas esas que nosotros vimos rectangulares,
que tienen esos topes que se pueden sacar y que con los conectores entonces se puede entrar con los cables y se conectan las cajas. Esto es un tablero también seccional. Estos son caños de acero revestidos con pintura asfáltica, entonces en lugar de ser termoplásticos, que están este tablero seccional está a la entrada del departamento y que entonces están saliendo todos los circuitos al departamento. Y esto sería la entrada del consumo al tablero seccional. ¿Dónde se ubican generalmente las cajas? ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque ustedes se imaginan que hay caños de agua, caños de gas, caños de electricidad que pueden estar pasando por las paredes. Entonces, normalmente las cañerías o las cajas de electricidad se colocan a 35 centímetros del nivel de piso terminado. Las de agua van más arriba. Y las de gas se trata de no pasarlas por las mismas paredes. Entonces, a 35 centímetros vamos a encontrar las cañerías de electricidad. Las cajas para prender y apagar la luz estarían a 15 centímetros del marco y a 1,30 del piso. ¿De qué va a depender esto? Esto es en general, pero si ustedes tienen un comitente basquetbolista o bien de menor estatura, lo van a adaptar a su cliente. En cambio, cuando ustedes hacen una casa para vender o un departamento de un edificio, esto es normalizado, digamos, porque no sabemos quién va a ser el comitente. Si es un cliente ya que ustedes hablan personalmente, pueden adaptar estas distancias a las necesidades del cliente. Lo mismo va a pasar con los centros que ustedes van a ubicar de acuerdo al uso. Ustedes vieron ya una clase en donde les dieron cómo se ubican las distintas luminarias de acuerdo a lo que se va a realizar en ese ambiente. La instalación entonces tiene, por la calle pasan las tres fases, R, S y T y el neutro, con los colores que les mencioné. En una instalación monofásica, es decir, que tiene poco consumo, nosotros tomamos una fase, que es esta, roja, y el neutro. Esto va a nuestro medidor. A menos de 2 metros tenemos el tablero general, en donde se instala la llave de corte general y se instala un disyuntor, que vamos a saber para qué es. Luego de eso viene el tablero seccional, que tiene otro disyuntor, que son para proteger a los propietarios de contactos eléctricos. Y las llaves son termomagnéticas o llaves térmicas, que son interruptores para cuando se calientan los cables. Es decir, que si se produce, ustedes han enchufado algo que supera el consumo del cable, para que no se queme el cable, la llave térmica corta el circuito, de tal manera que evita que se produzca el incendio. Sí. No, ni idea. Bien. Ustedes van a tener circuitos que son de tomas corrientes, en donde van a ir
la fase, el neutro y la conexión a tierra. La conexión a tierra, recuerden que es el cable verde y amarillo que recorre tomando todas las partes metálicas de la instalación para llevar a tierra cualquier fuga que se produzca. Es decir, hay un contacto de un cable medio pelado con el caño y que nosotros no estamos advirtiendo, y entonces esa fuga va a ir a parar a tierra. Es decir, que no nos produce a nosotros un daño. A veces ustedes pueden ver que tocan una pared del baño y que a veces les da como una cierta cosquillita. Entonces es que hay una pérdida en la cañería que está tocando algún cable mal conectado con el caño que no alcanza a hacer un cortocircuito, pero sí hay una pérdida. Esa pérdida entonces es canalizada entonces mediante ese cable verde y amarillo que recorre la instalación. Cuando nosotros tenemos que prender una lamparita, entonces vamos a tener que a la llave, al interruptor, llega la fase, este cable rojo. Y el neutro, que nosotros tenemos celeste, va al portalámpara de la llave, de la luz, perdón, de la lamparita. ¿Y cómo hacemos entonces la unión entre la llave y la lamparita? Mediante un cable, que acá tiene otro color para diferenciarlo, que se llama retorno. Es decir, que nosotros enviamos la energía 220 al interruptor. Cuando nosotros pulsamos el interruptor para prender la luz, se conecta entonces con ese retorno para mandar esa energía de fase a la lamparita. Cuando nosotros apagamos la luz, entonces cortamos esa conexión entre la lamparita y la llave. Entonces la fase va a la llave, el neutro va a la lamparita y el retorno es el que une la llave con la lámpara para darle entonces la electricidad necesaria. Bien, quiere decir que los dispositivos de maniobra que nosotros estuvimos mencionando son las llaves para prender la lámpara, que es interruptores de un polo. Interruptores automáticos, que son entonces las térmicas, que entonces protegen a los cables, y los interruptores diferenciales o disyuntores, que son los que protegen a las personas por posibles contactos con la electricidad. Entonces, esas medidas de protección, entonces, son los interruptores automáticos o termomagnéticas, y cómo los vamos a dimensionar, qué capacidad tienen esas llaves. Esas llaves van a tener que ser dimensionadas de acuerdo al cable que están protegiendo. Entonces tenemos intensidad de proyecto, intensidad nominal y la intensidad del cable. Quiere decir que si están protegiendo el cable, nunca pueden ser mayor en su confección, en lo que los amperes que aguanta, que lo que aguanta el cable. Nosotros estamos dimensionando primero el cable, de acuerdo a lo que está soportando en la instalación.
ese cable soporta una cierta cantidad de amper, porque lo estuvimos dimensionando. Quiere decir que esta llave que protege a ese cable no puede tener una dimensión mayor, porque entonces el cable se quema y la llave queda ahí tranquilita y no se activa. Entonces, para que se active esa llave, tiene que ser menor o igual a los amperes que está funcionando el cable. ¿Está entendido? Quiere decir que nosotros estamos estableciendo por proyecto una sección de cable en milímetros de cobre, que resiste una cierta cantidad de amper de acuerdo a la tabla. La llave que coloco tiene que estar de acuerdo a esa cantidad de amper para que se proteja. No puede ser mayor porque entonces no va a actuar cuando el cable se sobrecaliente. Y la fusión, es decir, que se derrita el cable, entonces tiene que estar 1,5 veces lo que es la intensidad de cable, es decir, que no puede llegar a fundirse el cable sin que la llave actúe. Entonces estamos protegiendo con esta termomagnética entonces al cable para que no se nos funda. Pueden venir de distintas polaridades de acuerdo a la cantidad de fases que nosotros tengamos en el circuito, porque puede ser monofásica o puede ser trifásica, es decir, que tenemos en la instalación R, S y T, y puede ser R, S y T y el neutro, corta el neutro, es decir, que eso de acuerdo a la cantidad de cables que nosotros tenemos en la instalación. El disyuntor entonces va a cortar la instalación, o sea, la tensión que circula en el caso de que alguien meta el dedo en la misma. Entonces, puede haber cortocircuitos en el caso de que nosotros tengamos entonces una falla en la instalación, una mala conexión entre los cables, o una interrupción en el cable a tierra. Puede haber un contacto indirecto de las personas o puede haber un contacto directo. En ese caso, actúan entonces los disyuntores para cortar la electricidad y que la persona no se electrocute. Vienen distintas capacidades de acuerdo a las marcas. Entonces se coloca un disyuntor en el tablero general que reacciona primero en el tablero seccional y otro en el tablero general. El primero en el tablero seccional reacciona ante una pérdida de 30 miliamperes a los 10 milisegundos, es decir, es instantáneo. Y luego reacciona el del tablero general a los 300 miliamperes. Es decir, primero salta el del tablero seccional y luego el del tablero general. En algunas casas que ustedes pueden ver más antiguas, puede haber en lugar de las termomagnéticas, los fusibles. Entonces los fusibles eran que pueden ser a rosca o a cartucho y que ustedes pueden apreciar en alguna casa más antigua que no tenga tipo de instalación más moderna. La puesta a tierra que les estuve mencionando, entonces lleva ese cable
para llevar cualquier pérdida en la instalación que nosotros no detectamos hacia entonces tierra. Se instala junto al tablero general. Entonces se hace esa puesta a tierra. Si no hay jardín, se pone en el interior de la casa y entonces eso cuenta con una puesta de cobre. El cable viene, se enrosca entonces en esa vaina y luego va hacia la puesta a tierra. Entonces tenemos 3 protecciones: la termomagnética, que protege los cables, el disyuntor, que protege a las personas y a la instalación, y la puesta a tierra, que canaliza entonces estas pérdidas de la instalación. Y luego ustedes tienen todo lo que sería muy baja tensión, es decir, lo que no nos va a producir un contacto eléctrico, que son de 12 volt o 24 volt. Recuerden que estuvimos trabajando con 220. En este caso, muy baja tensión se considera a todas las señales de teléfono, televisión, alarma, portero eléctrico, música, internet, lo que ustedes tengan. Todo eso es muy baja tensión. Lo anterior era baja tensión y esto es muy baja tensión. Bueno, espero no haberle sido demasiado densa, pero lo necesitaban todo esto para poder encarar ustedes el trabajo práctico. Cualquier consulta, ustedes manden consulta en el mail, en el espacio del Mood, no hay problema. Si tienen alguna duda, pregunten, yo les respondo dentro de lo que es la consulta teórica, les puedo asesorar, responder, no hay ningún drama. Espero haber sido clara, que me hayan entendido bien lo que les quise transmitir. Sí, profe, muchas gracias. Que sigan muy bien, un abrazo muy grande, que disfruten la carrera y la materia. Un beso a todos, chicos. Muchas gracias. Bueno, Muchas Nilda, gracias. muchas gracias. Gracias, Nilda. Gracias. Hasta luego. Bueno, Clara, ahora si siguen los chicos con lo que vos tenías. Sí, ahí ustedes a las 11 ya tienen diagramado un control de lectura hasta 11:20 y Patricia subirá un link para la explicación del TP. Se comunican con sus docentes si tienen después alguna pregunta que hacer al respecto. Así que bueno, los liberamos. Muchas gracias, Nilda. No, gracias a ustedes. Y nos vemos luego, chicos.